Vivir en el final no significa resignarse al destino ni fingir que todo está bien. Significa aprender a vivir desde el estado mental y emocional de aquello que deseas, antes de que se manifieste. Neville Goddard explicaba que el mundo exterior es solo un espejo de lo que ocurre dentro de ti. No cambias tu vida luchando contra las circunstancias, sino transformando la forma en que piensas, sientes y te percibes a ti mismo. Cada persona vive rodeada de su propio reflejo interno. Si alguien se siente constantemente rechazado, terminará interpretando el mundo desde esa herida. Si alguien vive en la sensación de escasez, atraerá experiencias que confirmen su carencia. No porque haya una fuerza misteriosa conspirando, sino porque su mente, programada por la emoción dominante, selecciona inconscientemente las experiencias que validan su creencia. Neville decía, cambia tu estado interno, y el mundo a tu alrededor cambiará como consecuencia. Y tenía razón. La mayoría de las personas intenta modificar los resultados sin tocar las raíces. Buscan cambiar de trabajo, de pareja o de entorno, pero siguen pensando y sintiendo desde el mismo lugar interior. Cuando la emoción de carencia o miedo sigue siendo la base, cualquier cambio externo se desvanece con el tiempo. Vivir en el final es una práctica de conciencia, es actuar, pensar y sentir como si ya fueras esa versión de ti que deseas ser. No se trata de engañarte, sino de entrenar a tu mente para aceptar una nueva identidad. Cuando te permites sentir el resultado como si ya existiera, tu cerebro comienza a crear nuevas conexiones neuronales. Tu cuerpo aprende una nueva química emocional. Tus decisiones se alinean con ese estado y poco a poco tu realidad se reorganiza para reflejarlo. Piensa en alguien que quiere dejar de sentirse insuficiente. Si cada mañana se despierta con pensamientos de duda y se mira al espejo buscando defectos, seguirá reforzando su vieja identidad. Pero si cada día elige sostener la emoción de suficiencia, no solo repetirla mentalmente, sino sentirla como algo real, su comportamiento cambia. Habla diferente, se mueve diferente, transmite otra energía. No necesita demostrar nada, porque internamente ya ha cambiado de estado. Neville no hablaba de magia, sino de psicología profunda. Cuando un pensamiento se acompaña de emoción, se convierte en una instrucción para la mente inconsciente, y el inconsciente, como un servidor silencioso, busca evidencias que confirmen esa orden. Vivir en el final es dar esa instrucción conscientemente, no desde el deseo de lo que falta, sino desde la certeza de lo que ya es. Por eso, no se trata de decir «quiero ser feliz», sino de habitar el estado de la felicidad. Pregúntate, ¿cómo se comporta una persona que ya es feliz? ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? ¿Cómo enfrenta los retos? Esa práctica diaria de imaginar y sentir desde el resultado no solo cambia la mente, sino que educa al cuerpo emocional para sostener una nueva frecuencia. La mayoría espera sentir paz después de que todo se solucione, pero Neville proponía lo inverso. Primero sientes, luego sucede, porque el mundo externo no es causa, sino efecto. Cuando vives desde el final, tu vida empieza a moverse hacia esa imagen interna, a veces de manera imperceptible, pero inevitable. Y quizás esa sea la lección más difícil de aceptar. No hay que esperar a que algo cambie fuera para sentirse distinto dentro. La transformación verdadera comienza cuando eliges sostener el estado que deseas vivir, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlo. Ahí es cuando el cambio empieza a volverse real. Una de las ideas más revolucionarias de Neville Goddard es que no creamos lo que queremos, sino lo que creemos ser. No se trata de desear intensamente algo, sino de asumirlo como una verdad interna. Cuando tu identidad cambia, tus circunstancias inevitablemente se reconfiguran para reflejar ese cambio. Piensa en el concepto de identidad como un punto de emisión constante. Tus pensamientos y emociones son señales que envías al mundo y la vida responde en esa misma frecuencia. Si te sientes víctima, atraerás experiencias que refuercen esa sensación. Si te percibes como alguien capaz, los desafíos se convierten en oportunidades para confirmar tu poder. Vivir en el final
es decidir conscientemente desde qué identidad quieres vivir. Imagina que deseas atraer una relación sana. La mayoría se concentra en el deseo, quiero que alguien me ame. Pero ese deseo nace del sentimiento de carencia. Neville enseñaba a dar un giro radical. En lugar de enfocarte en lo que falta, vive como si ya estuvieras en la realidad deseada. ¿Cómo se siente alguien amado? ¿Qué pensamientos tiene al despertar? ¿Qué tipo de decisiones toma? Al adoptar ese estado mental y emocional, comienzas a actuar en coherencia con él. La mente no distingue entre lo real y lo imaginado cuando la emoción es intensa. Por eso, las visualizaciones de Neville no eran ejercicios superficiales, sino verdaderos ensayos emocionales. Al sentir que ya vives lo que deseas, estás programando tu inconsciente para aceptarlo como una experiencia posible y natural. Y cuando algo se vuelve natural, el cuerpo, la mente y las circunstancias externas se alinean para sostenerlo. Desde la psicología moderna, podemos entenderlo como un proceso de reprogramación emocional y cognitiva. El cerebro busca la coherencia entre lo que sientes y lo que percibes. Si sostienes un sentimiento nuevo el tiempo suficiente, tu mente empieza a filtrar la realidad de manera diferente. Notarás oportunidades donde antes veías obstáculos. Atraerás personas que reflejen tu nueva identidad. Tus decisiones se volverán más consistentes con la versión de ti que ya se siente completa. Vivir en el final no es negar la realidad actual, sino trascenderla. Es mirar las circunstancias sin dejar que definan tu estado interno. Neville decía, no mires las cosas como son, sino como podrían ser, viéndolas mentalmente ya realizadas. Esta práctica exige disciplina emocional, porque el mundo externo tardará un tiempo en reflejar el cambio interno. Pero si te mantienes fiel a tu estado final, la transición se vuelve inevitable. Es normal que surjan dudas al principio. El viejo yo, ese que se alimentaba del miedo, la escasez o la duda, intentará volver. Pero cada vez que eliges mantener tu enfoque en el estado deseado, debilitas el poder del pasado. No se trata de luchar contra tus viejos pensamientos, sino de redirigir la atención hacia el nuevo estado. La atención es la moneda más valiosa de la conciencia. Donde la depositas, florece tu realidad. Un error común es pensar que vivir en el final es solo imaginar algo durante unos minutos al día. En realidad, es una actitud continua. Es caminar, hablar y sentir desde la certeza interna de que ya eres eso que deseas ser. No necesitas demostrarlo ni contarlo, solo habitarlo. La mente y el cuerpo necesitan repetición, y la práctica diaria de sostener esa identidad es lo que consolida el cambio. Y algo maravilloso ocurre con el tiempo. Ya no lo haces por obtener un resultado externo, lo haces porque te gusta quién eres cuando vives desde ese estado. Ese es el punto donde la práctica se vuelve natural, cuando el deseo deja de ser un intento de controlar la realidad y se convierte en una expresión de plenitud interior. Vivir en el final no es pensar en lo que quieres, es sentir que ya lo tienes, y ese cambio invisible pero poderoso es el comienzo de toda transformación real. Una de las mayores dificultades al practicar las enseñanzas de Neville Goddard no es imaginar lo que deseas, sino mantenerte fiel a esa visión cuando el mundo parece contradecirte. La mente humana está profundamente condicionada por la costumbre y el cuerpo está habituado a ciertas emociones. Si durante años te has sentido limitado, carente o indigno, esos sentimientos se vuelven automáticos. No son solo pensamientos, sino programas emocionales que se ejecutan sin que te des cuenta. Por eso Neville insistía tanto en la persistencia del sentimiento. Él decía, la fe es la lealtad a la idea que se ve ausente del mundo de los sentidos. No se trata de negar la realidad, sino de elegir qué historia decides alimentar. Cuando la vieja emoción aparezca, la duda, el miedo, la sensación de que nada cambia, no la rechaces, pero tampoco la adoptes. Simplemente reconócela y vuelve a tu estado elegido. Este acto repetido de volver es la verdadera práctica. La psicología moderna explica algo similar. El cerebro cambia a través de la repetición emocional, no solo del pensamiento racional,
Si repites una nueva emoción con suficiente consistencia, el cerebro crea nuevas redes neuronales. En otras palabras, la emoción sostenida reescribe la estructura mental. Por eso, en el proceso de vivir en el final, no basta con entenderlo intelectualmente. Es necesario sentirlo, habitarlo. La resistencia emocional es el reflejo del antiguo yo que teme desaparecer. No luches con ella, agradécele su función. Te está mostrando el contraste entre quien fuiste y quien estás eligiendo ser. Cada vez que el viejo sentimiento aparece, estás frente a una puerta. Puedes cruzarla o quedarte repitiendo el patrón. Vivir en el final es cruzarla una y otra vez, hasta que el nuevo estado se vuelva tu hogar. En la práctica, ¿cómo se hace esto? Empieza por la observación consciente. No intentes cambiar tus emociones por la fuerza. Obsérvalas con curiosidad. La observación sin juicio debilita el poder del viejo patrón, porque deja de alimentarse de tu atención reactiva. Luego, recuerda tu fin, esa versión de ti que ya vive la experiencia deseada. Respira y trae a tu cuerpo la emoción que tendría esa versión. No pienses tanto en cómo llegarás allí. Simplemente siéntete allí, aunque sea por un instante. Esa sensación, aunque breve, tiene más poder que 1000 pensamientos de carencia. Con el tiempo, tu sistema nervioso se reeduca. El cuerpo empieza a preferir ese nuevo estado. Y cuando el cuerpo se acostumbra, ya no necesitas esfuerzo. La fe se convierte en una segunda naturaleza. Neville solía decir, no cambies de deseo, cambia tu sentimiento del ser. Esto significa que no es necesario tener múltiples metas externas. Basta con consolidar una nueva identidad. Si logras sentirte en paz, completo y digno, todos los aspectos de tu vida se alinean con ese sentimiento. El trabajo no está en el mundo, sino en tu mundo interno. Y aquí surge un punto profundo. La realidad no es algo que descubres, sino algo que revelas. Lo que percibes como el mundo fuera de ti es un espejo de tus estados internos. Cuando vives en el final, no estás manipulando las circunstancias, sino cambiando el reflejo. Dejas de ser un espectador pasivo y te conviertes en el artista que pinta el cuadro de su vida. No necesitas pruebas externas para validar tu fe. Las señales llegarán, pero no son la meta. Son solo ecos del cambio interno. La verdadera satisfacción viene de saber que puedes elegir cómo sentirte, sin depender de nada externo. Ese es el auténtico poder creador. Y con el tiempo notarás algo curioso. Lo que antes llamabas manifestación se vuelve algo natural. No te sorprendes cuando ocurre, porque en tu interior ya lo dabas por hecho. La vida comienza a fluir con menos fricción, porque has dejado de actuar desde la carencia. Vivir en el final no es una técnica para obtener cosas. Es una reeducación emocional y espiritual para recordar que ya eres todo lo que buscas. Lo externo cambia porque tú cambias. Y ese cambio, aunque invisible al principio, se vuelve tan evidente que ya no puedes negarlo. A veces creemos que vivir en el final es hacernos los fuertes, mantener la cabeza en alto y fingir que todo está bien. Pero no es eso. Vivir en el final no es negar la emoción, sino integrarla desde un nuevo nivel de conciencia. Es sostener la tristeza sin perder la fe, sentir el miedo y seguir actuando desde el amor. Es estar presente en medio de la incertidumbre y decir, aún aquí, elijo creer. Neville decía que la imaginación es el principio y el fin de toda creación. ¿Pero qué es imaginar en realidad? No es simplemente visualizar, sino darle vida emocional a una idea, hasta que se vuelva tan real en tu interior que el mundo externo no tenga otra opción que reflejarla. La imaginación no es una evasión, es una herramienta para liberar al ser de las cadenas del pasado, y aquí ocurre algo fascinante. Cuando sostienes una emoción elevada, como la gratitud, la serenidad o el amor, tu biología cambia. El corazón se sincroniza con el cerebro, las ondas cerebrales se vuelven coherentes, y todo tu cuerpo empieza a operar en un estado de armonía. Desde ese punto, no solo cambias tu mente, cambias tu frecuencia. Lo que antes te parecía imposible
comienza a suceder de manera natural, porque ya no estás vibrando desde la necesidad, sino desde la plenitud. Pero no se trata de mantener una emoción positiva todo el tiempo. Eso sería artificial. Lo que necesitas es consistencia en la dirección interna. Cuando te caes, vuelves. Cuando dudas, recuerdas. Cuando sientes que nada tiene sentido, respiras y vuelves al estado elegido. Esa es la práctica. No es una cuestión de perfección, sino de fidelidad. Y si estás escuchando esto ahora, probablemente no es casualidad. Quizás tu alma lleva tiempo recordándote que puedes vivir de otra manera, que no estás condenado a repetir tus viejas historias, que mereces experimentar la vida desde el amor, no desde el miedo. Si este mensaje resuena contigo, si de alguna forma sientes que te está ayudando a mirar la vida desde otro ángulo, te invito, desde el corazón, a suscribirte y acompañarnos en este camino de expansión. Este espacio existe para recordarte que no estás solo en este proceso. Cada video, cada reflexión, busca encender en ti esa chispa que ya habita en tu interior. Y si lo sientes, deja tu me gusta. Comparte este contenido con alguien que lo necesite y comenta lo que estás descubriendo en ti. Así mantenemos viva esta comunidad de conciencia y crecimiento. Volvamos ahora a lo esencial. Imagina por un momento que ya estás viviendo la vida que deseas, no en un futuro, sino ahora mismo. ¿Cómo respira ese tú? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo habla? ¿Cómo mira el mundo? Siéntelo, porque esa versión no está fuera de tu alcance. Está aquí, esperando que le des permiso para manifestarse. Cuando actúas desde ese estado, incluso tus decisiones cambian. Ya no eliges desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la comprensión. Y poco a poco, el entorno comienza a alinearse con esa nueva coherencia interna. Las personas que vibran en la misma frecuencia se acercan, las oportunidades fluyen con menos esfuerzo y las puertas que antes parecían cerradas simplemente se abren. Lo más hermoso es que empiezas a experimentar una paz silenciosa, no porque todo sea perfecto, sino porque reconoces que tú eres el centro creador de tu experiencia. Y desde ahí, incluso los desafíos se convierten en parte del viaje, no en castigos ni obstáculos. Neville afirmaba que sentir es el secreto, y en esa frase se encierra todo. Sentir como si ya fueras quien deseas ser no es un acto de ilusión, sino de fe creadora. Cada vez que eliges sentir diferente, estás redibujando tu destino. Lo que hoy imaginas con convicción, mañana se convierte en evidencia. Y así descubres que el poder de crear no está en el futuro, sino en el instante presente. El fin no es un lugar al que llegar, sino un estado que decides habitar aquí y ahora. A medida que practicas vivir en el final, algo profundo empieza a suceder. Tu diálogo interno cambia. Ya no te hablas desde la carencia, sino desde la posibilidad. Las frases que antes decías, no puedo, es difícil, tal vez algún día, comienzan a sonar extrañas, porque tu mente ya no las reconoce como verdad. Empiezas a hablarte como quien ya es suficiente, no como alguien que intenta serlo. Y en ese cambio silencioso, el mundo exterior empieza a responder de otra manera. Vivir en el final no se trata de escapar del presente, sino de redefinirlo desde un nivel más profundo de conciencia. Es una forma de mirar la vida sin perderte en las apariencias, porque lo que llamas realidad no es más que una interpretación sostenida en el tiempo. Si cambias la interpretación, cambia la experiencia. Neville decía, tu mundo es tu espejo, eternamente reflejando lo que haces en tu interior. Esta idea puede parecer incómoda, pero también es liberadora. Significa que no eres víctima de las circunstancias, sino autor del guión. No puedes controlar cada escena, pero sí puedes decidir desde qué emoción actuar en cada una. Y cuando tu emoción cambia, el guión también. La psicología contemporánea ha empezado a confirmar lo que Neville enseñaba décadas atrás. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una vivida intensamente en la imaginación. Si sientes con fuerza, el cuerpo lo cree.
Por eso, imaginar con emoción no es fantasía, es programación consciente. Pero hay algo aún más profundo. Cuando empiezas a habitar tu fin, la necesidad desaparece. No porque dejes de desear, sino porque entiendes que ya eres la fuente de todo lo que buscas. Las relaciones dejan de ser un intento de llenar un vacío. Se vuelven espacios de compartir plenitud. El trabajo deja de ser una carga, se transforma en expresión, y la soledad que antes dolía se convierte en silencio fértil, en compañía interior. Vivir en el final no es una práctica de control, sino de rendición. Rendirte al hecho de que la vida responde a tu estado, no a tus esfuerzos desesperados. Cuanto más intentas forzar algo, más confirmas tu creencia de que no lo tienes. En cambio, cuando simplemente encarnas el estado del que ya lo posee, el universo no tiene otra opción que reflejarlo. No se trata de fingir hasta lograrlo, sino de recordar hasta encarnarlo. Recordar que la abundancia, el amor y la paz no son metas, sino naturalezas que habías olvidado. Cada día es una oportunidad para regresar a ese recuerdo. Cuando te sientas perdido, no busques más afuera. Cierra los ojos, respira y vuelve a ti. Hay un instante, pequeño pero poderoso, en el que la mente se aquieta. Ese es el punto en el que el viejo yo pierde fuerza y el nuevo comienza a arraigar. No necesitas forzar el cambio, solo necesitas sostenerlo el tiempo suficiente. Y cuando menos lo esperes, notarás que reaccionas distinto, que ya no temes como antes, que algo en ti se ha vuelto más liviano. Ese es el signo de que tu conciencia se ha movido. Neville hablaba del sentimiento del deseo cumplido como una llave que abre todas las puertas. No es el pensamiento del deseo, ni la esperanza, sino el sentimiento de que ya está hecho. Es vivir con la certeza interior de que el guión ya se escribió a tu favor. Y cuando esa certeza se asienta, el mundo se reconfigura silenciosamente para reflejarlo. Cuando empiezas a comprender esto, descubres que no hay deseos imposibles. Solo estados de conciencia que aún no has aprendido a habitar con constancia. Y ahí está la práctica. No se trata de perseguir resultados, sino de sostener estados, porque los resultados son inevitables cuando el estado se consolida. Cada día se convierte entonces en un laboratorio de conciencia. Cada conversación, cada pensamiento, cada emoción es una oportunidad para elegir desde dónde vivir. Puedes elegir desde el miedo o desde el amor, desde la carencia o desde la plenitud, desde el aún no o desde el ya es. Y cada elección, aunque parezca pequeña, construye tu realidad de mañana. Empiezas a darte cuenta de que vivir en el final no tiene final, porque el proceso nunca termina. Siempre hay un nuevo nivel de expansión, un nuevo estado que abrazar, una nueva expresión de ti mismo esperando nacer. Y en ese descubrimiento, la vida deja de ser una lucha para convertirse en una danza. Tú das un paso, el universo responde. Y en esa danza, comprendes que nunca hubo separación entre tú y lo divino, que siempre fuiste el creador disfrazado de buscador, que el poder que tanto anhelabas siempre estuvo dentro, esperando a que recordaras. A medida que recorres este camino de conciencia, empieza a quedar claro que vivir en el final no es un acto aislado, sino un estilo de vida. No hay fórmulas mágicas ni atajos, solo una práctica diaria de sostener el estado que deseas experimentar, independientemente de lo que suceda afuera. Cada día que eliges sentir que ya eres lo que deseas, cada instante que vuelves al estado de plenitud interna, estás reescribiendo tu historia, uniendo la mente y la emoción, transformando tu vida de adentro hacia afuera. Lo más poderoso de este enfoque es que ya no dependes del mundo para sentirte completo. La necesidad de aprobación, la ansiedad por resultados, el miedo al rechazo, todo eso pierde fuerza porque reconoces que la fuente siempre estuvo dentro de ti. Y desde ese centro, tus decisiones se vuelven más coherentes, tus relaciones más auténticas, tus oportunidades más abundantes. Todo refleja la vibración que sostienes. Neville enseñaba que no debemos preocuparnos por cómo sucederán las cosas, ni por el tiempo que tardará el universo en reflejar nuestra nueva identidad. La clave está en vivir
como si ya fuera real, en sentir la emoción como presente, en actuar desde la certeza interna. Cuando logras esto, incluso los desafíos se convierten en aliados. Te muestran dónde tus emociones aún necesitan ajuste, dónde puedes volver a elegir tu estado final. Este no es un concepto místico inaccesible. Desde la psicología moderna, sabemos que el cerebro y el sistema nervioso aprenden a través de la repetición emocional. Sostener un nuevo sentimiento, un estado de plenitud, es entrenar tu mente y cuerpo para un nuevo nivel de funcionamiento. Cada pensamiento, cada respiración consciente, cada emoción elegida, refuerza la identidad que estás construyendo. Y cuando la identidad cambia, el mundo cambia contigo. Si has seguido hasta aquí, quiero invitarte a dar un paso práctico que fortalezca este proceso. Suscríbete al canal, activa la campana para recibir más contenido que te inspire a vivir desde tu poder interior. Deja un comentario contándonos cómo te ayuda este enfoque y comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de estas ideas. Así, juntos, creamos una comunidad de aprendizaje y transformación que apoya a quienes desean tomar control consciente de su vida. Recuerda que la verdadera manifestación no depende de fuerza externa ni de situaciones perfectas. Depende de tu capacidad de sentir y sostener el estado final, día tras día, momento tras momento. Cada vez que eliges vivir desde la plenitud interna, te acercas más a la versión de ti que siempre has sido, pero que la vida y las circunstancias no te habían permitido reconocer. Finalmente, el mensaje más profundo de Neville Goddard es que el poder creador siempre ha estado dentro de ti. No es algo que debas buscar afuera, sino recordar y aplicar. Vivir en el final no es soñar despierto ni ignorar la realidad. Es tomar el control de tu mente y emociones y permitir que la vida exterior se alinee con tu estado interno. Cuando logras esto, todo comienza a fluir con naturalidad. Tus relaciones se vuelven más genuinas, tus oportunidades más claras y la sensación de plenitud se vuelve permanente. Así que haz de este momento tu práctica. Respira, siente, imagina y habita la realidad que deseas como si ya fuera real. Cada acción consciente, cada elección emocional, cada instante de fe activa el cambio y reafirma tu poder creador. No esperes más. Suscríbete, comparte este video con quienes puedan beneficiarse y comenta cómo aplicarás estos principios en tu vida hoy mismo. Cada pequeño paso consciente te acerca más a la vida que siempre has querido y recuerda, la vida no te ocurre, la creas desde tu interior.